Es muy importante para nosotros poner en la agenda de la ciudad los pensamientos, las imaginaciones y las apuestas por el futuro, y hacerlo sobre todo desde el pensamiento cultural, desde la sensibilidad artística. Todas las noches, cuando miramos al cielo, vemos proyectado el pasado de millones de estrellas y al mismo tiempo nos ponemos a imaginar el futuro del universo. Yo tengo un hijo de 11 años y él está en un momento en donde empieza a tramitar sus primeras filosofías y se pregunta por el tiempo. Y he tenido que, un poco en medio de tantas cosas, festivales al parque, festivales de teatro, políticas públicas, presupuestos en el Consejo, que filosofar un poco sobre esas primeras grandes preguntas que se hacen los niños, y particularmente sobre el poder del tiempo. Y entender en esa pregunta del tiempo, con sus curvaturas, con sus inflexiones, con sus quiebres, la enorme relevancia y significación que tiene que pongamos nuestra mirada en el futuro. ¿Cuál es el futuro que nos corresponde? ¿Cuál es el futuro que queremos construir? Ese futuro imaginado, ese futuro finito o infinito, ese futuro posible o imposible, los futuros apocalípticos versus los futuros empoderados, el futuro decolonizado o al contrario, los colonizadores del futuro. ¿Qué es eso de armar una escuela para pensar, para sentir y para vibrar con una idea o con muchas ideas posibles de futuro? Ese fue entonces una de las primeras premisas que en mis conversaciones con el alcalde Galán, cuando me invitó a ser parte de su equipo, pusimos en la agenda. Y lo hicimos porque cuando analizamos qué estaba sucediendo en el país, pero particularmente qué había sucedido en Bogotá, tras la pandemia, tras el paro, nos dimos cuenta que había una ausencia de relatos de futuro en la ciudad. Tuve la posibilidad en ese momento, siendo profesor y director de una maestría en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de que Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que estaba mediando en el momento más complejo, más turbulento del paro nacional, que se expresó de una manera maravillosa a través de una cantidad de expresiones artísticas, porque los jóvenes no solamente salieron a protestar, salieron a cantar, salieron a pintar, salieron a habitar el espacio público de otras maneras, pero en medio de esas dificultades, intentando reconocer qué agenda tenían, cuando me reuní con ellos, con la primera línea, para intentar construir y agenciar un diálogo que fuera afirmativo con las instancias de gobierno, ellos los que nos decían es que no vemos un futuro posible para nosotros y para nosotras. Había una ausencia total de futuro y era por eso que estaban saliendo a las calles. Y me sorprendió que en medio de esas apuestas que tenían para la ciudad, más allá de la reforma a la policía, de oportunidades de trabajo, tenían en tercer puesto el reconocimiento afirmativo de sus prácticas y de sus identidades culturales, porque sentían que esta ciudad y que este país no se les reconocía, o no al menos totalmente. Pero después también con la pandemia nos dimos cuenta que una cantidad de relaciones orgánicas que habitaban los barrios de la ciudad, que ponían en diálogo a las distintas generaciones, se fracturaron y nos sumergimos en una suerte de viaje interior del que aún muchos no han salido. No quiere decir que esté mal un viaje interior, no hay nada más fantástico que un viaje interior, pero en cualquier caso en esta apuesta de construir una sociedad, de trabajar por un relato común de construcción de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, el diálogo se vuelve necesario. Y luego entonces, con el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, nos dimos cuenta que las apuestas de futuro no podían ser solamente el relato de los economistas y de los políticos, que esos futuros, que igual está muy bien que se debatan en nuestra sociedad, tienen que ser contrastados, si se quiere, interpelados por los futuros que se puedan cantar, que se puedan dibujar, que se puedan poner en crónicas, que se puedan filmar, que se puedan coreografiar, que se puedan actuar. Y eso es un poco lo que anima desde la apuesta medular de la visión cultural de esta ciudad, lo que va a ser para Bogotá, para las bibliotecas públicas, para el sector cultural, esta apuesta y esta propuesta de la Escuela de Futuros. Formarse en la creación, investigar en la formación, crear en la investigación.
Básicamente hacer una suerte de mixtura, no solamente disciplinar, interdisciplinar, sino yo diría indisciplinar, bien indisciplinada, en la construcción de un conocimiento que no le tenga que rendir cuentas a nada distinto que a los sueños que conjuntamente como sociedad podamos construir para imaginar y construir ese futuro que necesita esta ciudad. Entonces aquí la invitación es a que seamos muy interdisciplinares, también muy indisciplinados, pero con rigor, a que podamos crear en clave de futuro y que podamos un poco vencer seguramente. Yo le decía a mi equipo en su momento el mito de Skynet, que todo futuro es el de unas máquinas que vienen a bombardearnos y acabar con la raza humana, y que, como decía en el video el indígena, que el futuro no solamente es mirar linealmente hacia un horizonte, sino que es tramitarlo por caminos que tienen surcos, en donde a veces inclusive podemos dar círculos y podemos caminar en sentidos contrarios y diversos. Un futuro que no sea solamente líneas rectas, que no sea solamente un ideal esquemático, vetusto, de un progreso que no es tal, un futuro que nos reencuentre con la esencia humana, un recurso que ponga en conversación no solamente el futuro de la tecnología, sino también el futuro de la humanidad y cómo esas dos cosas van a dialogar sin oponerse la una con la otra. Un futuro donde la emoción, en donde el arte todavía tenga una segunda oportunidad. Ya varios declaraban la muerte del arte hace unos años y aunque nosotros nos resistimos a esa muerte, al menos si ya se dio, porque a veces cuando uno ve que quienes hoy tienen las mayores audiencias de los públicos que disfrutan de las artes construyen líricas tan complejas como la de la canción Más 57, que nos ponen realmente, yo diría que en una situación de crisis no solamente estética, sino casi que existencial de qué es lo que dicen las canciones y por qué lo dicen. Uno diría que tenemos que generar una suerte de reanimación del arte como posibilidad expresiva de comunicar lo diverso. Y eso es entonces lo que nosotros quisiéramos que pasara con esta propuesta de Escuela de Futuros. Por eso esta es una invitación a que pensemos el futuro con rigor, que lo pensemos también con la potencia y con la energía de quienes se sientan a hacer las cosas bien y quienes logran traducir los discursos en acciones. Porque es finalmente allí donde quienes emprenden esta suerte de cruzada de hacer algo desde lo público adquiere un sentido potente para la ciudadanía. En el plan de desarrollo se plantea una apuesta de construir confianza. 9 de cada 10 bogotanos piensan que un funcionario público es corrupto. Imagínense, con la sentencia con la que empezamos a hacer gestión en esta ciudad y en este país. Y 6 de cada 10 no confía en ninguna institución. Esta crisis de confianza es una crisis que está también amparada en que no hay un discurso claro del futuro, hacia dónde va esta ciudad. Si cada vez que tenemos que encontrar en dónde no estamos de acuerdo es justamente en la construcción de un futuro común para Bogotá. No basta que alguien saque una propuesta para que el otro lado la incrimine, la discrimine, la vandalice, la estigmatice, y entonces la búsqueda del equilibrio se vuelve una complejidad enorme para lograr los consensos que cualquier sociedad, en medio de su diversidad y sus diferencias ideológicas, estéticas, identitarias, necesita construir. ¿Será que alguna vez podemos ponernos de acuerdo en estar de acuerdo? ¿Y será que alguna vez podremos disfrutar de la diferencia, de la disidencia, sin tener que polarizarnos y sin tener que discriminarnos los unos a los otros? Entonces ahí es donde hemos dicho varias veces que la cultura une lo que la política divide. Y tal vez allí podamos encontrar ciertas coincidencias para sacar adelante, como lo logramos hace un par de meses, el Festival de las Artes Vivas de Bogotá. ¡Qué maravilla! O también para poder permitirnos, como esperamos que suceda en esta Escuela de Futuros, que muchas de las expresiones culturales de esta ciudad y de los creadores artísticos de esta ciudad puedan contarnos otro futuro posible. Entonces nosotros vamos a hacer una apuesta grande, vamos a tener básicamente varias líneas de acción. Una primera tiene que ver con decolonizar el futuro, y que es una mirada ética y estética desde lo cultural. Otra apuesta que le apunta a la creatividad e imaginación colectiva, en donde la tecnología juega desde el punto de las mediaciones culturales que generen nuestros entornos cotidianos,
También una ciudad imaginada. No hay nada más bello que imaginarse esta ciudad, que reconstruirla, convertirla, subvertirla, transvertirla. Para nosotros eso es muy importante. Por supuesto, ¿de qué van las políticas públicas? No solamente en cultura, sino en políticas sociales, políticas económicas que piensen futuros distintos y que sean capaces desde esa ideación del futuro de innovar. Y por supuesto todo este asunto de los pluriversos, de los futuros multiespecie, cómo pensamos un futuro que no sea solamente para nosotros, sino que sea para el planeta entero. Eso lo vamos a hacer a través de talleres, seminarios, espacios académicos, apuestas de formación, procesos de cualificación, pero también lo vamos a hacer a través de un exploratorio y que creo y siento va a ser una de las principales apuestas y resultados de esta primera versión de Escuela de Futuros. Ese exploratorio va a tener residencias estéticas y creativas, va a tener colaboratorios de futuros barriales, vamos a pensar el futuro no solamente desde la academia, que la academia la amamos todos, aquí muchos de los que están en la primera fila son grandes y reconocidos maestros y representantes de la academia, que además siento que lo sentimos en una crisis, en un momento de revisión profunda, y ojalá este exploratorio pueda ir más allá de lo que no podemos hacer muchas veces en las universidades, pues háganlo en este exploratorio, porque sé que muchas veces las universidades, igual que bueno, en el sector público pasa igual, los trámites y las burocracias del conocimiento y de la gestión de la sociedad y de la gestión pública de la sociedad muchas veces deja que no exploremos lo suficiente y que no podamos explorar con la diversidad de la sociedad. Ojalá entonces aquí podamos pensar en estos colaboratorios de los futuros barriales, qué es lo que va a pasar con el lugar que habitamos. Vamos a también tener un espacio de creación en Bogotá, muy importante, que quiere afianzar las prácticas y las estéticas artísticas de todos los creadores y residentes de la ciudad, un arte que dialogue con la ciudadanía y que cree o co-cree con la ciudadanía, y unas estéticas iberoamericanas del encuentro que está muy unido a otra apuesta que tenemos, que es Acción Cultural Iberoamericana, donde queremos poner en diálogo y en transformación a nivel iberoamericano cómo la ciudad se está pensando la cultura y cómo la cultura se está pensando la ciudad. Como verán, esto es un asunto que empieza apenas acá, pero que va a tener un desarrollo durante los próximos 3 años. De aquí van a salir cuentos, van a salir coreografías, van a salir artículos indexados, van a salir seminarios, diálogos, conversaciones, van a salir canciones, ilustraciones, todas en clave de cómo nos soñamos el futuro. No solamente de Bogotá, sino el futuro de nuestras humanidades, de nuestras identidades en este territorio que habitamos, que es maravilloso y que hoy nos está haciendo varios llamados de atención. No es casual que hoy casi todas las crisis que ha tenido que enfrentar Bogotá en este primer año de gobierno, de la Bogotá que camina segura, es, además de la seguridad, que es un gran problema y que tiene unos retos complejos, es los llamados de la naturaleza, incendios, inundaciones, sequías, faltas de agua. Eso nos tiene que decir muchas cosas. Y tiene que poner además en primera línea que el tema del cambio climático, primero, no es un asunto de ideologías o de partidos, sino que es un asunto del conjunto total de la sociedad, que lo tiene que resolver el conjunto total de la sociedad. Y que si hay algo que no podamos polarizar en esta sociedad es justamente eso, porque tenemos que ser capaces de construir un equilibrio en donde el desarrollo para generar y afianzar la vida y el crecimiento de las ciudades no atente contra los procesos de convivencia con esos otros agentes diversos de la naturaleza que conviven con nosotros. Entonces, pues bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Sé que llevo 2 días un poquito con esto de Rock al Parque y con esto de tantas cosas sin dormir mucho, y después de salir de Reverso, el Festival de Poesía, intenté al principio invitar a la poesía acá, pero serán ustedes los que con sus reflexiones, con sus análisis, con sus maneras de pensar un futuro que reconozca el pasado, que active el presente, podamos hacer de este espacio de conversación un verdadero exploratorio de sensibilidades, emociones y de construcción activa, efectiva y afectiva de conocimiento. Muchas gracias. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.